vamos a hablar algunos conceptos anatómicos para conocer el órgano y para patología. Esto es la parte final, ¿no? Existen algunas controversias con respecto eh, a este órgano, como por ejemplo cuánto mide, o definir exactamente cuánto es dónde empieza el recto, ¿no? Entonces, realmente se mide a partir del margen. El margen anal es justo la parte de la piel en donde hay un cambio de epitelio estratificado, escamoso estratificado, que es donde empieza el canal anal, ¿no? Entonces, ese es el margen anal. Y según los americanos, el recto mide 15 centímetros, los países occidentales, ¿no? Pero, por ejemplo, según las sociedades japonesas de cirujanos de gastroenterología, el recto mide 12 centímetros. Perdón, acá son centímetros. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Pero ahora, más allá de esta definición en longitud, es importante decir que también para los histólogos el ano es diferente que para los cirujanos. Para los histólogos, el ano es el epitelio escamoso, no queratinizado, que está entre la línea pectínea, que es esta de aquí, con el margen anal. Esa zona de epitelio plano no queratinizado, eso es el ano histológico. Muy bien, ahora, por encima de la línea pectínea, el epitelio cambia, y para los histólogos eso ya es el recto. Entonces, lo que define aquí es el cambio de los epitelios. Pero para los cirujanos, la cosa es distinta. Nosotros definimos al ano en función de su función. El ano es los músculos que permiten el mecanismo de la continencia. En ese sentido el ano para nosotros mide 4 centímetros, empieza también en el margen anal, ¿no? Y termina donde se separa el músculo elevador del ano, que es el esfínter externo, que es este que está aquí, este de aquí, este es el elevador que constituye el esfínter externo, y el esfínter interno, que es este que está aquí, que es una continuación de la capa muscular, donde esos dos epitelios, esos dos músculos se separan, que es justamente aquí, ahí es el ano para nosotros los hijos. Porque si nosotros, por algún mecanismo quirúrgico, algún procedimiento, dañamos, cortamos o retiramos este músculo, el mecanismo de la continencia se va a ver alterado. Entonces, para nosotros, 4 centímetros, el ano mide 4 centímetros, muy bien. Entonces, ahora continuemos con estas precisiones. Bueno, ayer vamos a ver sus generalidades, vamos a repetir un poquito lo que vimos ayer. ¿Cómo nosotros podemos sospechar un cáncer de colon? O sea, ¿qué síntomas dan? Para recordar un poco, en el colon derecho, los síntomas más importantes, vamos a poner acá colon derecho, el síntoma más importante es la anemia o la masa palpable. Los tumores del colon derecho son anemizantes porque el paciente no se da cuenta que está perdiendo sangre por las heces, porque al estar la fuente de sangrado lejos de la ampolla rectal del ano, entonces da tiempo para que la sangre se procese, se degrade, la hemoglobina se degrade y pueda finalmente salir oculta en las heces y no, digamos, con un color rojizo, ¿no? Entonces, el principal, esto es el colon derecho, anemia y masa palpable, son los síntomas, digamos, propios del colon derecho. El colon izquierdo
lo más importante ahí es el cambio del hábito intestinal y los episodios de oclusión o suboclusión. Entonces, ¿quién es más obstructivo? ¿El colon derecho o el colon izquierdo? El colon izquierdo, ¿no? Obstrucción. Entonces, eso es algo que siempre recordar, ¿no? Es diferente de la clínica en cuanto a algunas características. ¿Cómo son los tumores del recto? Al estar el tumor tan cerca del margen anal, entonces el principal síntoma ahí va a ser la rectorragia, el sangrado rectal. Ese es el síntoma capital. También hay cambio del hábito intestinal, digamos, periodos de constipación seguidos de posiciones semilíquidas, hay dolor y también muchas veces hay una sensación de que no se termina de evacuar toda la ampolla rectal, eso se llama tenesmo o sensación de querer evacuar, ¿no? Que falta algo de evacuar, eso se llama pujo. Entonces, estos son los síntomas más frecuentes del cáncer de recto. Recordando también quiénes están en mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal, que son el grupo de riesgo. En realidad el cáncer puede aparecer en cualquier persona, tenga o no factores de riesgo, como ya lo vimos ayer, pero digamos grupos de riesgo son los que tienen antecedente familiar, sobre todo si la persona, el familiar, ha presentado un cáncer de colon o de recto antes de los 50 años de edad. O sea, si le ha dado el cáncer joven, sus familiares directos pueden pasar a formar parte del grupo de riesgo. Otro antecedente personal, si la persona ya ha tenido cáncer específicamente o ha tenido pólipos, sobre todo pólipos adenomatosos. Y por último, la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Estos cuatro son las condiciones de riesgo para desarrollar cáncer de recto y son las personas que deben ser vigiladas con mayor cuidado. Como habíamos dicho, el cáncer de colon ayer, colorectal, aparece después de los 50 años, entonces el grupo estándar es el de riesgo estándar, son los mayores de 50 años, ¿no? Básicamente. Sobre todo en los países de alta incidencia. Perú es un país de incidencia baja a media. Entonces, esto como para las personas que vamos a trabajar en servicios primarios de salud, es importante saber, ¿no? O sea, ¿cuándo enviar a una persona a un estudio mayor? No necesariamente tiene que tener síntomas, basta que pertenezca a los grupos de riesgo, que ya lo vimos en la diapositiva anterior, para que sea referido para estudio. Obviamente los sintomáticos, que ya también vimos qué síntomas eran, ellos también deben ser referidos. Un paciente con rectorragia, con cambio del hábito intestinal, debe ser referido al gastroenterólogo primariamente para poder tener un diagnóstico. ¿Ya? Ahora, hay métodos en los países de alto riesgo, de alta incidencia de esta enfermedad, se pueden hacer otras pruebas, ¿no? Para detectar los pacientes asintomáticos que pueden tener cáncer de colon o de recto. La sangre oculta en heces, como vimos ayer, que es el método enzimático, el método inmunohistoquímico para detectar hemoglobina humana, que también estos se hacen una vez al año. El problema con estos dos, como vimos ayer, es su baja sensibilidad. Tiene una baja sensibilidad, ¿no? Y el mejor método es el método de detección de fragmentos de DNA mutado o alterado, que se puede hacer cada 3 años. Es un método novedoso. Todavía no está ampliamente difundido, pero tiene una alta sensibilidad, como dije, y ese va a ser el mejor método, ¿no? Este es, por ejemplo, el FIT, ¿no? El método para detección por método de hemoglobina humana por métodos inmunoquímicos, ¿no? El FIT, perdón, es el FIT. Fecal Immunochemical Test. Eso significa FIT, Fecal Immunochemical Test. Muy bien. Este estudio de los fragmentos de ADN, multitarget significa esto, stool, que es multitarget stool DNA test, ¿no? Ese es este nuevo método que está surgiendo
que ya está disponible inclusive comercialmente, que tiene una alta sensibilidad. Pero la sensibilidad también, en realidad, de todos estos métodos que detectan sangre oculta en heces, va cambiando. Obviamente no es lo mismo ver un paciente con un adenoma, ¿no? O el tamaño del adenoma. Ya sabemos que un adenoma de riesgo es aquel que mide ya más de 1 centímetro, ya es un adenoma de riesgo, ¿no? Entonces, hasta un cáncer, ¿no? Vemos, pero si el paciente ya tiene cáncer, prácticamente entre el 90 y el 100% de los pacientes van a salir positivos a este test, ¿no? Pero si solo tienen un adenoma pequeño, miren cerca de la mitad de los pacientes, ¿no? Entonces, para que vean que este es un método pues muy bueno, ¿no? Recordar solamente que la colonoscopía tiene una sensibilidad, la colonoscopía, para detectar lesiones del 95%, ¿no? Entonces, muy similar a este método, yo creo que esto va a ser el futuro en screening, ¿no? Importante saber también este tema, muchos síntomas nos pueden dar digamos, un rendimiento, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, muchas veces uno puede pensar, ¿no? Si está sobre todo en un servicio primario de atención, dice, uy, viene un paciente con rectorragia, pero son hemorroides nomás, ¿no? Bueno, le voy a dar algo para las hemorroides y no lo voy a mandar al gastro, ¿no? Que le haga una colonoscopia. Podemos pensar eso, o sea, a veces tenemos temor, digamos, de enviar a los pacientes al gastro porque va a gastar, porque me pueden decir para qué lo manda por gusto. Entonces, eso es algo que ustedes cuando los primeros años, digamos, si trabajan en servicios de cuidado primario, pues les va a ocurrir esto, ¿no? Entonces, solamente para recordar que el valor predictivo del sangrado rectal. Viene un paciente con sangrado rectal, estos estudios están hechos en Estados Unidos, y el valor predictivo es del 2.2 al 16% dependiendo del estudio, pero si es en mayores de 50 años ya el promedio va a ser 8.1. Entonces, ¿qué significa esto? Valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo es el porcentaje de verdaderos positivos, ¿sí? Porcentaje de verdaderos positivos entre los que tienen el test positivo. O sea, la suma de esto más esto. ¿Sí? Entonces, eso nos dice el rendimiento que puede tener un examen cuando sale positivo. En este caso es test, ¿no? Pero acá lo cambiamos por un síntoma. Con el síntoma y sin el síntoma, ¿no? Entonces, diferente a lo que es la sensibilidad, ¿no? Que la sensibilidad es el porcentaje de verdaderos positivos entre los que tienen la enfermedad positiva. ¿Sí? Entonces, estas cosas son importantes porque nos van como yo alguna vez les dije a los que rotan conmigo, el médico siempre piensa en probabilidades. Entonces, ¿cómo confiar en un examen? Dice, si un examen es altamente sensible, me va a detectar a todos los enfermos. Difícil que uno que tiene la enfermedad se le escape, ¿no? Entonces, hay que siempre tener en cuenta estos valores, saber qué sensibilidad, qué especificidad tiene un test, qué valor predictivo positivo, qué valor predictivo negativo tiene, ¿no? O un síntoma, ¿no? Entonces, para saber cómo actuar, porque sabiendo yo que estoy digamos, 8% de los mayores de 50 años que vienen con sangrado rectal van a tener cáncer de recto, entonces yo a todos los mayores de 50 que vienen con sangrado rectal, sí o sí, los mando a hacer colonoscopia. Es preferible hacer 9 colonoscopías y que sea una hemorroides a que se me escape un paciente, no le haga y después ya venga con un cáncer avanzado. Entonces, hay que ponernos a pensar digamos, con ese razonamiento, ¿no? Entonces, es diferente si me dice 2%, ¿no? 2% de valor predictivo positivo, o sea, de los que tienen sangrado rectal, solo 2 van a tener cáncer, ¿no? Entonces, no vale la pena, digamos, hacerles la colonoscopia, ¿no? Porque muy probablemente la gran mayoría van a ser solamente un sangrado por otras condiciones benignas, digamos. Entonces, siempre recordar esto, por favor, el factor predictivo positivo y la especificidad para considerar estos exámenes. Cuando un paciente viene con un tumor rectal o sospecha de un tumor rectal, entonces nosotros, en realidad esto es para todas las neoplasias, también los que rotan conmigo, yo les he enseñado esto,
estas tres preguntas básicas. ¿Es una neoplasia realmente? ¿Es un cáncer? ¿Es un tumor maligno? La segunda, ¿cuál es la extensión de la enfermedad? Si la respuesta es positiva, sí, sí es un tumor maligno, entonces, ¿hasta dónde ha llegado esta enfermedad? Es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? Sabiendo el estadiaje, la extensión y el tipo de tumor, recién podemos plantear el tratamiento más adecuado. Entonces, la primera pregunta, viene un paciente con síntomas, ¿no? Con sospecha. Entonces, una colonoscopía nos va a decir si es un tumor porque nos va a permitir hacer la biopsia, ¿no? Entonces, con la biopsia vamos a ver la patología. Recordar dos cosas. ¿Por qué la colonoscopía mejor que la simoidoscopía? La simoidoscopía, como les dije ayer, es un examen que solamente estudia los 60 últimos centímetros del intestino grueso. La colonoscopía estudia todo, ¿no? Entonces, 5% de pacientes van a tener tumores sincrónicos. Es decir, que pueden tener un tumor en el recto, pero también el 5%, uno de cada 20, puede tener un tumor en el colon derecho, por ejemplo. Y ese tumor se puede escapar si es que solo le hacemos una simoidoscopía, ¿no? Y en el caso de adenomas, puede haber hasta 15%, ¿no? O sea, uno de cada 10, o entre uno cada 6, uno de cada 8, van a tener, no necesariamente un tumor malo, pero sí pueden tener una lesión precursora en otra parte del colon. Por eso es tan importante hacer la colonoscopía, no solo para diagnóstico, ¿no? Sino para investigar también el resto del colon, ¿ya? En cuanto a la anatomía patológica, los tumores, la mayoría de tumores en el colon, más del 90%, son adenocarcinomas. Son adenocarcinomas. Un grupo más pequeño, el 8%, son tumores indiferenciados. Entre esos, los más representativos son los carcinomas mucinosos, que tienen peor pronóstico. Son mucho más agresivos. Los tumores como tumores neuroendocrinos o tumores estomacales, que son tumores ya. Y siempre hacer atención el cáncer de mama. Hago un pequeño ejercicio, ¿no? Tenemos un paciente que tiene un tumor hasta la línea pectínea, acá está el epitelio columnar, y un paciente que por aquí, en esta zona de acá, ¿sí? A 6 centímetros del margen anal, tiene un carcinoma epidermoide. ¿Es un cáncer de colon o es un cáncer de ano? La respuesta es que es un cáncer de ano. El cáncer en el colon no puede aparecer un carcinoma epidermoide. ¿Correcto? No puede aparecer. Entonces, ¿por qué? Porque a veces hay lengüetas de tejido, unas lengüetas y este es el componente a distancia. Entonces, ¿cuál es el mejor examen para
estudiar la extensión de la enfermedad a distancia, la tomografía. Entonces, le pedimos parte del protocolo, es pedir tomografía torácica abdomen y pelvis con contraste, y ahí vemos si hay metástasis o no. Y para ver la enfermedad local, el mejor examen es la resonancia magnética nuclear con contraste de pelvis. Entonces, ahí vamos a ver cuál es el compromiso loco regional del tumor. Ahora les voy a explicar con la siguiente foto. Esa es una resonancia del recto, y ahí vamos a ver claramente cómo se van formando. The anatomy of the rectum. And what do I mean by that? I mean the cross-sectional anatomy. Entonces, miren, voy a ir parando por ahí para que se vea. Esa es la mucosa, en una resonancia. Lo que está negrito al centro, aquí es aire. Este es un recto normal, no tiene tumor. ¿Ya? Entonces, la primera capa, la que acaban de ver, esa es la mucosa. Y ven cómo en la resonancia nos permite... Ay, señor, ¿dónde está esto? Muy bien. Ahí aparece la submucosa. Otra vez. La vamos a dejar correr, ¿ya? Muy bien. Otra vez ha corrido el video. Esa es la mucosa, la submucosa, la muscular propia, y eso que se va a pintar allí, en azul, es el mesorrecto. Y esa es la fascia mesorrectal. Entonces, antes de irme de aquí, aclarar un concepto muy importante. El tratamiento de los tumores, esto me sirve para eso, es el tratamiento de los compartimientos. Lamentablemente los tumores, y aquí lo voy a dibujar, digamos que aparece un tumor aquí. Entonces, este tumor está solamente en la mucosa, ¿no? Digamos, este de aquí. Luego, invade parte de la muscular, ¿ya? Pasa a la submucosa, entra a la muscular. ¿Sí? Ya es otro estadio. Cuando está solo en la mucosa, es un T1. T1, mucosa submucosa. Cuando compromete ya la capa muscular, es un T2. ¿Sí? Ya digamos que este tumor, como les dije ayer, va creciendo de manera circunferencial, ¿no? Porque el drenaje linfático del colon y del recto es circunferencial también. Entonces se va haciendo, y en alguna parte ya este tumor ya pasa a la muscular y aparece en la grasa perirectal. Esto se llama el mesorrecto. Entonces ahí ya es un T3. ¿Sí? Y cuando este tumor ya se hace más, ya generalmente ya es completamente anular allí, ¿no? Digamos aquí en la parte anterior se mete a la próstata, ahí. Ya sale de la fascia mesorrectal. Correcto, y ese es un T4. Todo esto lo vamos a ver en la resonancia claramente, ¿ya? Otra cosa que podemos ver aquí son los ganglios. Entonces, por ejemplo, van a aparecer aquí en la resonancia, y eso lo vamos a ver claramente, ganglios que son positivos, ¿no? Que contienen células malignas, y eso es posible verlos gracias a la resonancia, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la resonancia nos puede dar claramente un indicio de cómo es que está, cuánto se extendió la enfermedad a nivel local, ¿ya? Entonces, también nos permite la distancia. Otra cosa importante en la que la resonancia nos permite son las distancias. La distancia del tumor al margen anal. La distancia del tumor a la unión anorrectal. Es esa línea blanca que está ahí. Y por último, cuánto mide el tumor. ¿Ya? Aquí una cosa bien importante, como les dije, aquí es la unión anorrectal, hasta aquí es el ano, los 4 centímetros, el ano para el cirujano, ¿sí? Si el tumor, por ejemplo, comprometiera esta zona, digamos que el tumor estuviera aquí, ya el esfínter anal estaría comprometido. Yo tendría que cortar el esfínter porque además tengo que darle un margen aquí. Generalmente estos casos ya no podemos salvar el ano. Entonces los pacientes van a una operación que se llama
resección abdominoperineal, que es una amputación del ano que se tiene que sacar todo, ¿no? En este caso que el tumor está aquí, ¿sí? Entonces aquí cortamos aquí, por ejemplo, o aquí, preservando el ano y podemos salvar el ano, ¿no? Entonces, y de esta manera preservar el órgano, ¿no? Entonces ven cómo este tumor, este es el tumor está aquí, todo esto, aquí, hasta acá viene el tumor. Y esto que está en blanco es el mesorrecto. Como este tumor se ha salido del mesorrecto y está cerca que es como que lo que vuelve todo. Entonces, eh, este, eh, 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 la planificación. Es como que el ritmo de trabajo las tomografías, las pacientes pacientes. ¿Qué es neoadyuvancia? Neoadyuvancia es en el caso de un tumor grande como este, que se mete al mesorrecto, otro dibujo que ya les puse aquí. Entonces, lo que queremos hacer es radioterapia, chicos, se llama esto en ¿no? Entonces el tumor se va a achicar, va a ser más pequeño, por ejemplo, la radioterapia nos permite disminuir el tamaño, el volumen tumoral, ¿no es cierto? Nos permite hacer cirugía de preservación de esfínter, también aquí el molosoma, ¿sí? Bajar el volumen, hacer una cirugía más sencilla, preservar el esfínter y por último nos permite mejorar la sobrevida, mejorar los resultados, lograr mejorar el porcentaje de los pacientes que se pueden curar. Todo esto nos permite hacer un pero solamente se hace en los pacientes que tienen tumores localmente avanzados de 4 y 5. Tumores T1 que están en cuerpo y opciones por el de un ciclo que y se puede los tenemos que la presión anterior baja, la amputación abdominoperineal y que yo con esto pongo desarrollo del mesorrecto y cuán importante es en oncología. El recto
A diferencia del colon, ¿cuál es la diferencia entonces entre colon y recto, ¿no? La diferencia es que el colon vive y el recto vive en una cueva. ¿Por qué digo esto? Porque el colon vive en la cavidad abdominal donde hay mucho espacio, ¿no? Digamos, para que un tumor de colon infiltre otro órgano es difícil porque es un órgano móvil que puede desplazar primero de infiltrar, puede ser muy grande, ¿no? Le permite porque hay mucho espacio donde crecer. En cambio, el recto vive confinado en una estructura ósea tubular que es la pelvis, en donde viven otros órganos. En el caso de las mujeres, la vagina, el útero, la vejiga, y en el caso de los varones, la próstata, la vejiga, las vesículas seminales, ¿no? Entonces, desde siempre fue mucho más difícil tratar a los tumores de recto, por esta característica de que vivían en un espacio limitado, y rápidamente crecían, infiltraban otras estructuras, y de hecho las cirugías para retirarlos, retirar algo de un estadio es fácil, ¿no? Porque tienes mucho campo para moverte, lo puedes ir por allá, por acá, y buscar el plano, la manera, y lo puedes sacar. Pero retirar algo de una cueva es complicado porque no tienes espacio, porque no tienes buena visión, etcétera, etcétera. Entonces, eso hizo que usualmente en los tumores de recto lo que fallaba era había recurrencias locales, o sea, el control local de la enfermedad. ¿Cómo era la historia del cáncer de recto? Se operaban y muchos pacientes les regresaba el cáncer en el mismo lugar. Eso se llama la falla local o loco regional. En cambio, los tumores de colon, lo que fallaba, como les permitía el espacio crecer más, digamos, en los tumores grandes, era más probable que dieran ya metástasis a distancia. Entonces, el problema en el cáncer de colon es la falla sistémica, o sea, las metástasis en lugares distantes, pulmón, hígado. Y la falla del cáncer de recto es la falla local, ¿ya? Por el tema de espacio que les he dicho. Entonces, se fueron desarrollando algunos conceptos. En 1980, un cirujano inglés que se llama Bill Helt dio una técnica operatoria en donde dijo una cosa como esta, dijo, la pelvis, vamos a pensar que la pelvis es como una cebolla, ¿no? Que todo se da en capas, ¿no? Desde, como ustedes ven aquí, desde la piel, la grasa, el compartimento urológico, que debe ser la vejiga, las vesículas seminales, la próstata. En caso de las mujeres, el compartimento ginecológico, el útero, la vagina. Y luego recién aquí, el recto, ¿no? Digamos aquí, el recto aquí. ¿Sí? Y luego detrás del recto, el mesorrecto, que vienen prácticamente juntos, ¿no? El mesorrecto. Luego viene la fascia pélvica, la fascia endopélvica, la fascia presacra y el hueso sacro. Y otra vez la piel. Entonces él decía, este cirujano decía, es mejor operar por capas, respetando las capas, respetando los espacios, pelar a la cebolla, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hizo él? Dijo, lo que vamos a hacer para curar el cáncer de recto es no pasarnos a las otras capas, porque si nos pasamos a las otras capas vamos a causar daño o podemos diseminar el tumor. Limitémonos a nuestra capa, a nuestra, digamos, nuestro segmento de cebolla, en este caso, como a nuestra capa, ¿no? A nuestra capa. Entonces, lo que él hizo es justamente dedicarse solo a eso, definir los límites de su capa. Y los límites de su capa los da un concepto que se llama el mesorrecto. El mesorrecto. Y su fascia, la fascia mesorrectal. El mesorrecto es todo el tejido areolar graso que rodea al recto. Y este mesorrecto tiene una fascia, la fascia mesorrectal, que es una condensación del tejido conjuntivo que lo aísla prácticamente, actúa como una bolsa, ¿no? ¿Se acuerdan ayer el tema de la bolsa de basura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que aquí, si hay cáncer, pues va a haber basura dentro, digamos, el cáncer, lo vamos a comparar, el cáncer está aquí, entonces debemos sacar
completita la bolsa, lo hacen en romperla. Entonces, eso es lo que se hizo, ¿no? Claro que también hay algunas situaciones donde no es posible esto. En los pacientes irradiados, esos espacios, esas capitas, cuando reciben radiación, se pierden, se alteran. Cuando hay recurrencia, cuando regresa el cáncer, también lo mismo. Cuando se traslada hacia los bordes laterales de la pelvis, lo mismo, ¿no? En este quiero explicarles solo este concepto de mesorrecto. Esto en verde está el recto y aquí en anaranjado está el mesorrecto, ¿no? El recto es el tejido, el intestino, ¿sí? Con sus capas, su capa muscular, su mucosa, su capa mucosa. Esta es una vista lateral de la pelvis, esto es el hueso sacro, lo que ven aquí, el hueso, ¿sí? Un ratito. Que lo llamen al paciente ya voy. Estoy en la clínica, que lo vayan llamando. Anestesia espinal. Regional, sí, tumores glúteos, gracias. Ya está. Entonces, y el mesorrecto, como ustedes ven, rodea el recto, sobre todo por la cara posterior, y llega muy cerca del ano, ¿no? Pero no llega al mismo ano, sino llega aquí. En este caso lo vamos a abrir. Ven ustedes cómo se ha abierto, se ha separado la fascia mesorrectal de la fascia endopélvica. Esta es la fascia endopélvica y esta es la fascia mesorrectal, ¿no? Y este tejido es lo que Wilhelm decía, el holy plane, o el plano feliz, porque aquí no hay vasos, no hay venas, no hay arterias, nada, entonces es un lugar por el que podemos ir y avanzar sin problemas, sin sangrado, y la tarea del cirujano es encontrar este plano, ¿no? Entonces, ese es lo difícil, encontrar ese plano correctamente y luego hay que seguirlo y disecarlo, ¿no? Y con esta técnica de la decisión mesorrectal, se disminuyó mucho las recurrencias en el cáncer de colon. Antes, 30%, 1 de cada 3 pacientes con cáncer de recto operado regresaba. Y en este tiempo, Carito, que lo llamen al paciente, estoy dando una charla. ¿Ya llegaste? Aló, te llamo. Ay. Ya. Muy bien. Con esto está a menos del 5%. Bajó del 30% antes de esta técnica al 5%, ¿no? Ya muy pocos pacientes recurren en este tiempo. Ya está. Y quiero terminar con esto. Este es el mesorrecto, esta es la fascia mesorrectal, esta es la grasa, el mesorrecto, y aquí vienen las paredes del recto. Entonces, un tumor de recto no se saca por acá, por el medio del mesorrecto, que es muy posible hacerlo. Hay que sacar toda la bolsa, ¿correcto? Y la bolsa es esta. ¿Sí? Aquí están las vesículas seminales, acá está la próstata, la vejiga está aquí, entonces también cuidando de no irse muy fuera, ¿no? Hay unos nervios aquí que hay que cuidar, que